Amada Iglesia, Dios pasa a vosotros. A vos paz. Quiero aprovechar, amados hermanos, su postura y pedirles que abran sus sagradas escrituras en la carta a los Hebreos, en su capítulo 10. Vamos a dar lectura, amados hermanos, lo que es la lectura de la lección de hoy en esta mañana, que se encuentra en este capítulo 10 de la carta a los Hebreos, en su capítulo de versos 35 al 39. Vamos a hacerlo todos unánimemente, hermanos, ya que la lectura es pequeña. Nuevamente le doy la cita, carta a los Hebreos, capítulo 10, versos del 35 al 39. Amén, amados hermanos. Amén. Leamos, dice así la bendita palabra de nuestro Dios. No perdáis pues nuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Amén. Vamos a lugares, amados hermanos. Tenemos una hermosa lección hoy en esta mañana que nos habla de una esperanza viva que nosotros como Iglesia de Dios tenemos. Y de eso se trata esta hermosa lección, que lleva por título El que ha de venir vendrá, lección número 20 de nuestros cuadernillos, con fecha de 15 de mayo, año 2021. Es una hermosa lección que nos habla acerca de el que ha de venir vendrá, y justamente es la esperanza que como Iglesia de Dios tenemos. Sabemos, hermanos, que en el libro de los Hechos dice que los discípulos del Señor Jesús estaban en ese monte y estaban allí presenciando el ascenso del Señor Jesús al cielo. Es la única persona, ¿sí?, la única persona que ha vivido en esta tierra y que ha ascendido al cielo. ¿Y por qué lo decimos con tanta seguridad? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que nadie subió al cielo sino ¿quién? Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿en dónde? En el cielo. Ninguna otra persona ascendió al cielo, ni Elías, ni Enoc, ni Mahoma, ni ninguna otra persona, sino solamente el que descendió del cielo, que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Él es el único que ascendió del cielo. ¿Y por qué decimos esto? Porque después los discípulos del Señor Jesús, al verlo ascender al cielo, ¿qué hicieron? Se quedaron viendo, ¿sí? Y se pusieron algunos varones cerca de ellos, no varones comunes y corrientes, sino que eran unos ángeles que les dijeron: varones galileos, ¿qué miráis? A este Jesús que así como lo habéis visto a subir a los cielos, así también que iba a suceder, así mismo también vendrá. Y de eso es de lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana. Dice Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y es a quien nos referimos cuando decimos que el que ha de venir vendrá, y lo decimos con toda seguridad. No nos dio una fecha, no nos dio una hora, no nos dijo exactamente cuándo, pero sí nos dejó información.
nos dijo cómo íbamos a nosotros distinguir esos postreros días, cómo íbamos a nosotros distinguir en qué tiempo nos ubicábamos, cómo íbamos a nosotros a saber que el tiempo ya estaba cerca de su venida, porque iban a suceder una serie de acontecimientos que preguntan, hermanos, ¿están sucediendo o no? Porque él habló de guerras, pestes, hambres, terremotos, desastres naturales, guerras, rumores de guerras, se levantaría nación contra nación y reino contra reino. ¿Y estas cosas están sucediendo, hermanos? Sí, ahora más que nunca, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el tiempo está cerca, el tiempo de la venida del Señor Jesús, y nos dio también algo a observar, ¿sí? Y nos dijo que observáramos a qué tipo de planta, más bien no planta, sino un árbol, un tipo de árbol. Nos dijo que estuviéramos observando cierto tipo de árbol. ¿Cuál tipo de árbol nos dijo que observáramos? La higuera. ¿Y qué iba a suceder con la higuera? Sus ramas, ¿qué iban a comenzar a hacer? A retoñar. Y entonces sabríamos que el tiempo está cerca. Y la higuera está retoñando sus ramas, ¿sí? Contrario a lo que muchas personas dicen, de que el holocausto fue utilizado como una excusa para que todos los judíos llegaran al territorio ancestral desde el siglo XIX, ¿sí? Ya estaba comenzando a trabajar este movimiento sionista en lo que era volver a repatriar a los judíos a su tierra ancestral, a su tierra de miles de años. Y vinieron varias olas, ya lo que es en pleno siglo XX, 1917, 1921, 1925, hubo muchas olas y olas y olas que vinieron. Cuando ya estalla lo que es la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos ya estaban en su tierra ancestral. No era utilizado esto como una excusa. Ellos siempre han visto este lugar que era conocido como la antigua Judea, como su tierra ancestral. Y vamos a nosotros a ver de esta lección que nos habla acerca del que ha de venir, vendrá. Tenemos un verso de memoria relativamente pequeño, pero muy importante. Y el que quiero pedirle que me ayude a leerlo 2 veces para que nos ayude a memorizarlo. Y si usted lo quiere recitar después, usted puede. Vamos a leerlo de nuestros cuadernillos, hermanos, 2 veces. Amén, hermanos. Amén. Leamos. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Amén. Otra vez. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, verso 37. Amén. Gracias, hermanos. Tomen sus lugares, por favor. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, verso 37. Bien, hermanos, ¿quién más logró memorizar este verso? Léalo 2 o 3 veces, está tan cortito que estoy seguro que se lo va a aprender. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, verso 37. Amén. Amén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, verso 37. Amén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, verso 37. Amén. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, verso 37. Amén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, verso 37. Amén. Amén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10, 37. Amén. Amén.
Muchas veces nos pasa, hermanos, que, y a los jóvenes también, a los niños les pasa, que tienen todas las cosas en la memoria, y les pasan los exámenes, tienen todas las cosas en la memoria y las saben y todo, pero muchas de las veces al momento de sacar lo que memorizaron, lo que saben, lo que ya conocen, y pasan los exámenes, los nervios que hacen, que momentáneamente la mente se le bloquea a uno y diga, es que no me recuerdo, pero hay que mantener nosotros la tranquilidad. Estos versos de memoria son muy útiles para que nosotros cuando tengamos necesidad de ellos podamos acudir a ellos, ¿sí? Si se nos pregunta en dónde dice que el Señor Jesús ha de venir nuevamente, podemos echar mano de este verso. Esta lectura que acabamos de leer, hermanos, también quiero que la analicemos y veamos lo que nos dice y por qué razón fue seleccionada esta lectura de Hebreos 10, del 35 al 39, que es nuestra lectura base, nuestra lectura bíblica de esta mañana. Mire qué importante lo que nos dice. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. ¿Sí? ¿Esto qué significa? No perdáis pues vuestra confianza. Eso significa que nuestra confianza, nuestra fe va a ser atentada, ¿sí? Va a ser atacada, pero no la debemos de perder. ¿Por qué razón? Dice, porque tiene grande remuneración de galardón, que en nuestro idioma más sencillo, más entendible, ¿qué sería? Tiene grande recompensa, ¿sí? Dice el verso 36, porque la paciencia os es necesaria, ¿sí? Es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se da cuenta? Hay una condición. ¿Sí se da cuenta de la condición? Porque se podría decir, no, es que todos hemos hechos por Dios. No creo que Dios vaya a destruir a una creación suya. Entonces yo creo que a fin de cuentas todos recibimos la vida eterna. ¿Sí será así o no, hermano? Miren lo que dice allí. Porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ya armándolo de una cosa diferente, obtienen la promesa, ¿quiénes? Es la pregunta. Los que hicieron la voluntad de Dios solamente. Luego dice el verso 37, porque aún, ¿cuánto tiempo? ¿Mucho? Poquito. Un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto de no tardará no es una perspectiva, ¿sí? Es una realidad. No tardará, es decir, no queda mucho tiempo. Dice el verso 38, ahora el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Mas si se retirare, no agradará mi alma, ¿sí? Y todo el esfuerzo que hizo, ¿de qué le va a servir? Muchas veces esa es la idea, mire, esa es la idea, y lo he llegado a escuchar, de que nosotros hacemos cosas buenas y malas y después Dios pone en balanza. ¿Sí se trata así, hermanos? No. Que yo puedo hacer algunas poquitas cosas malas siempre y cuando mis acciones buenas sean más que las malas. ¿Sí? ¿Así es como quiere Dios que vivamos? No. No. Entonces, ¿de qué se trata pues la santidad? ¿Sí? Aparte. Dice la palabra de Dios, pues, y a ver, recuérdame cómo dice ese verso. Seguir la paz con todos y la Santidad. sin la cual Nadie verá al Señor. nadie verá al Señor. Entonces no puedo yo hacer unas pocas cositas malas y después hacer contrapeso con muchas acciones buenas y después decir, el Señor las va a poner en balanza y si son más buenas que las malas, paso al reino. No, dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Luego dice el 39, porque nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. ¿Cómo se determina un soldado que fue fiel? Un soldado que combatió con valor. Hasta el fin.
el que salió corriendo, ¿sí? Ese es el que se le reconoce como un soldado que peleó con valor. No. ¿Por qué razón en la antigüedad al rey David lo reconocían tanto sus esfuerzos, sus batallas? Porque era el que primero salía huyendo. ¿Por qué razón? No, el que iba por enfrente y peleando y luchando y no se rendía hasta que la batalla estaba ganada. De la misma manera, nosotros no somos quienes nos retiremos cuando las cosas se ponen difíciles, sino que somos fieles para ganancia del alma. Y el núcleo, el centro de esta lectura está ahí en el verso 37. Este es el propósito de todo ello. Porque he aquí, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mire qué importante. Bien, amados hermanos, tenemos una introducción a la lección en la cual tenemos 5 párrafos. Así que quiero pedir a 5 voluntarios que nos ayuden a leer de manera clara y fuerte estos 5 párrafos de la introducción. Muchas personas incrédulas piensan que la promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo por segunda ocasión a la tierra es una fábula que nunca tendrá cumplimiento. Estas personas son semejantes a aquellos hombres que no creyeron en el diluvio y cometieron toda clase de abominaciones hasta que cayó sobre ellos maldición y fueron destruidos por agua. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro capítulo 3, versos del 3 al 4. Amén. Amén. Mira qué importante esta parte, porque muchas veces la situación actual engaña a muchas personas incrédulas, las hace confiar de más. Y aquí nuestros hermanos nos ponen que muchas personas están en la condición ahora, en la condición que estaban muchos en los tiempos de Noé, en los cuales miraban Noé construyendo una arca y sabían para qué era un arca, y miraban que la construía en un lugar en donde no había agua. Y pues al preguntar y al Noé también predicarles, se les decía que iba a venir un diluvio, que iban a crecer aguas y que iban a destruir a todos los que no obedecieran y que no temieran a nuestro Dios. ¿Y ellos lo creyeron? La mayoría no lo creyó, ¿sí? Porque muchas veces la situación actual es engañosa. La situación actual hace que muchas personas se confíen de más. Y muchas veces eso es lo que puede pasar con nosotros. Si nosotros vemos que estamos bien, que estamos tranquilos, esa situación nos puede engañar y nos puede hacer que nos relajemos y que bajemos la guardia y que pensemos como que ahorita todo está en paz, por lo tanto todo siempre va a estar en paz. Y fíjense lo que pasó con ellos. Si ponen por ejemplo a estos del diluvio, que después ya cuando ellos le creyeron a Noé, ¿por qué fue que le creyeron? Nunca había llovido sobre la tierra desde la creación del mundo hasta ese momento. Era una locura para las personas creer que ahí agua iba a caer del cielo, porque de la misma manera como nosotros estamos acostumbrados a ver que agua cae del cielo, ellos estaban acostumbrados a que un vapor salía de la tierra y era lo que humedecía y lo que regaba toda la vegetación de ese tiempo. Ya era la costumbre y venía sucediendo de mucho tiempo. Entonces mire que no lo creyeron hasta que comenzaron a ver que venía la lluvia y que comenzó a caer lluvia, pero de una manera torrencial, y que empezaron las corrientes de aguas y entonces sí que lo creyeron, pero ya para entonces fue demasiado tarde. La situación actual a veces es engañosa, porque la noche que fue asesinado Belsasar, ¿sí?
que era un hombre poderoso de Babilonia, que tomó las copas para embriagarse, las copas y del templo para embriagarse. Esa misma noche fue que fue asesinado. Él estaba teniendo un banquete. ¿Por qué? Porque la situación para él en ese tiempo así era. Se sentía igual que todos los demás momentos. Pero dejarse cegar por la situación actual es justamente eso. Se ciega la persona y no ve el peligro. Belsasar embriagado en su banquete, mientras los medos y los persas ya tenían Babilonia rodeada y ya estaban pasándose por los acueductos y estaban a solo minutos de llegar y tomar a todos. Tal fue la sorpresa que no hubo batalla, no hubo guerra, no hubo matanza, no hubo nada, porque cuando ellos se dieron cuenta de los medos y los persas era porque ya ellos habían invadido el castillo. Entonces la situación actual de este mundo hace que muchas personas hagan confianza y piensan que así como todas las cosas están en paz y tranquilas, siempre van a estar así, pero dice la palabra de Dios que no. Bien, segundo párrafo, hermanos. Dice, aunque muchas personas piensan que el Señor Jesucristo tarda su promesa, esto no es así, ya que está dando tiempo a todos los hombres para que se arrepientan y no perezcan en su vida de pecado. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Segunda de Pedro 3:9 y Hebreos 10:37. Amén. Amén. ¿Qué pasaría entonces, hermanos, si a este mundo lo comparamos con Sodoma y Gomorra? ¿Nosotros qué vendríamos representando? La familia de Lot. Ese remanente, ese grupo pequeño al que se refería Abraham cuando le decía, y si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿destruirías a la ciudad? No la destruiría por amor a los 50. Y si fueran 45, 40, 35, 30, 25, 20, y ya el último número, ¿cuál fue? 10. Si hubiera 10 en dos ciudades enormes, ricas, poderosas, sangrientas, violentas, inmorales, desenfrenadas, por 10 las ciudades iban a ser perdonadas. Hay una paciencia de parte de nuestro Dios por amor ¿a quién? A esos 10, ¿sí? Ese grupo pequeñito que somos usted y yo. Por eso no se alarme, no se entristezca, no piensa como que Dios, la voluntad de Dios se manifiesta en los grandes grupos y en las grandes masas, porque nunca ha sido así, la palabra de Dios nunca lo ha dicho así, sino que ha dicho que por amor a esos 10 es de que la paciencia de nuestro Dios todavía está sobre la tierra por si alguno se arrepiente, y deseando a nuestro Dios que todos procedan al arrepentimiento. Bien, tercer párrafo, hermanos. A través de los siglos, los miembros de la Iglesia de Dios han esperado el advenimiento del Señor Jesucristo por segunda ocasión a la tierra. Todas las personas que estén con vida en ese día tan glorioso podrán verlo literalmente de una manera visible, de la misma forma en que se mira brillar un relámpago del oriente al occidente. En el transcurso de los años, seguramente algunos miembros de la Iglesia han desesperado por tener que esperar y en ocasiones caen en el desánimo porque no se materializa nuestra esperanza. Pero deben entender que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Amén. Gracias, hermana. Entonces, hay dos cosas que debemos de ver de este párrafo que nos recuerda lo que ya habíamos estudiando en lecciones anteriores, que la venida del Señor Jesús va a ser de qué manera, hermanos. Visible, literal, ¿sí? Todo el mundo la va a ver, tanto buenos como malos todos la van a ver,
como el rayo del sol que sale del oriente, ¿sí? Porque el sol sale ¿de qué punto cardenal? Del oriente, por eso se llama oriente, y se oculta en el occidente, ¿sí? Entonces es donde hace su ocaso, por eso precisamente se llama occidente. Entonces ese rayo del sol, ese relámpago del sol sale desde el oriente y se muestra hacia el occidente. ¿Y qué parte del mundo hay que nunca le haya llegado la luz del sol? No hay. Hay partes en los polos en donde muchas veces la luz del sol permanece por meses, el sol salido simplemente dando vueltas alrededor debido a la posición en la que están en el planeta, y otras veces el sol no sale, pero la luz del sol de cualquier manera, esos lugares más alejados de este planeta, llega allí la luz del sol. Entonces el Señor Jesús, su venida va a ser visible. Y luego nos habla de que muchas personas lo toman como que ha tardado mucho y que eso es señal de que no va a suceder. Y ese verso de 2 de Pedro 3:8 nos habla de que Dios sabe y conoce los tiempos, Él sabe cómo maneja los tiempos, ¿sí? Dice allá en el libro del Génesis que estos astros iban a ser, ¿para qué razón? Para medir los tiempos, ¿sí? Y las estaciones, y los meses, y todo. Pero note una cosa, hermanos, algo, que el tiempo es para regir ¿a quién? ¿Al humano o a Dios? Al ser humano. ¿El tiempo rige a Dios o no? No rige a nuestro Dios. Nuestro Dios no está sujeto al tiempo. Él sabe el tiempo que Él maneja. Sí, adelante, hermano. Sí, hermano, solamente me llamó la atención el que muchas personas han sido engañadas en cuanto a la tardanza, y que hay burladores que se burlan de nuestra creencia, ¿verdad? De que nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo, y ellos pues se burlan de que esto no es nuevo para ellos tampoco, que desde tiempos antiguos estaba esperando y nunca ha llegado. Y a veces también en la misma iglesia también podemos ser engañados de esta forma, porque cuando se nos pregunta a veces, ¿estamos listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo? Muchos de nosotros dudamos, o muchos de nosotros decimos, no, yo creo que más adelante, porque ahorita tengo ese problema o tengo estos defectos, y más adelante. Pero dice que nuestro Señor no tarda su promesa como muchos la tienen, sino que Él es paciente para que todos lleguen. Ahora, esa paciencia es para los inconversos, para los que no están dentro de la iglesia. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestro Señor Jesucristo está esperando a que nosotros nos perfeccionemos, nosotros los que ya estamos en la iglesia. No, nosotros ya debemos de estar perfeccionando, nosotros ya debemos de estar con esas lámparas esperando al marido. Entonces nosotros ya en esa forma, o sea, si nosotros estamos en un error, tenemos todavía la vida para poder perfeccionarnos y enderezarnos, pero nosotros día tras día ya debemos de estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Si nosotros nos la pasamos pensando, que no, cuando arregle esto, cuando arregle otro, realmente así no la vamos. Siempre que nos pregunten, que está listo para que Jesús venga, siempre vamos a decir no. Vamos a decir no. Entonces yo digo, ¿para qué entonces venimos aquí? ¿Para qué estamos viniendo sábado tras sábado si no nos sentemos en cierta forma listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo? En cierta forma estamos obedeciendo a nuestro Dios y sabemos que vamos a hallar misericordia delante de Él si nosotros llevamos una vida pegada a lo que es la palabra de Dios. Entonces debemos de estar listos, porque si nos preguntaran así, no debemos de dudar. Si nosotros sentemos que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, y sentamos listos, porque lo estamos esperando desde este día hasta que Él venga. Y dice el apóstol Pablo, si alguien está firme o se siente seguro, ten cuidado que no vaya a tropezar o no vaya a caer. Es nada más eso. Gracias, hermano. Hay una exigencia para el Hijo de Dios, y lo dice la Escritura, ¿sí? En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. No es de que nos dice
poco a poquito, nunca dice la palabra de Dios que poco a poquito, nunca nos dice que es un proceso, que uno va poco a poco, sino que llegaban las personas para ser bautizadas por Juan el Bautista, y Juan el Bautista, ¿qué les decía? Y mira, porque nosotros no podemos decir que Juan el Bautista hacía mal, porque la Biblia no dice que hacía mal, sino que él les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, es decir, el cambio se viene dando desde antes que bajáramos a las aguas del bautismo, antes. Pero muchas veces se nos dice, no, es que ya poco a poquito, como que nosotros hacemos un pacto con Dios y después decimos, es que poco a poquito voy a ir dejando de pecar. ¿Si es así o no, hermanos? No, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Siempre debemos de procurar nosotros estar bien. Entonces, muy útil el comentario de mi hermano. Bien, vamos al cuarto párrafo, hermanos. Por ello el apóstol Pablo exhorta a perseverar en las promesas de Dios con solicitud y paciencia, mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para cumplimiento de la esperanza, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Hebreos 6, 10 al 12. Amén. Mira, espero que se entienda este comentario que voy a dar, porque la palabra de Dios nos habla acerca de muchas personas que habían en la iglesia, y el apóstol Pablo habla extensamente que había muchas personas de muchos tipos con muchos intereses. La gran mayoría de ellos eran personas fieles que tenían una esperanza. Y eso es lo principal de nosotros, tener una esperanza, tener clara, saber qué exige nuestro Dios para obtener justamente esa promesa, de esa esperanza que tenemos. Pero también había personas que